Bueno, y ahora sí, la tradición fáustica, habíamos terminado con la prometeica y prometí seguir con la fáustica, así que la tradición ahora fáustica, eh, el modelo de Fausto nos permite pensar otra dinámica, que ya no es la de Prometeo, en donde hay una transgresión y luego un castigo, sino que en el caso de la tradición fáustica lo que tenemos es el modelo, digamos, del pacto con el diablo, ¿no? Un pacto con el diablo que permite de alguna forma conocerlo todo, es decir, tener una especie de conocimiento absoluto, que permite también una especie de manipulación absoluta sobre las cosas, de modo tal que ya no hay ese límite que había en la tradición prometeica, sino que ahora hay la posibilidad de conocer todo, ¿no? La posibilidad de un conocimiento absoluto de todo. De modo tal que ya no hay como ese pudor de la tradición prometeica ante lo orgánico o ante ciertas características de la vida que se concebía que no se podían conocer, que eran inconocibles o sobre las cuales no se podía operar, sino que ahora en cambio hay una tecnociencia en donde la ciencia por un lado pierde su ligazón con la verdad, es decir, ya no hay tanto una idea de la ciencia como una disciplina que busca la verdad, sino que hay una especie de sumisión de la ciencia a la técnica, es decir, la ciencia deviene un conocimiento al servicio de la transformación de la naturaleza, de la operatividad de la naturaleza, que uno podría decir, bueno, en realidad siempre fue así. Sin embargo, ahora pareciera que la ciencia solamente es así. Es decir, que la ciencia ha entrado en un periodo en donde ha devenido técnica, en donde todo lo que se investiga es para inmediatamente aplicarse y transformar las dinámicas de la vida. Y así como ha perdido esa ligazón con la verdad, también se amortigua y se pierde un poco esa ligazón con los estados. Es decir, en esta tradición fáustica que empieza a imperar sobre todo, dice la autora, en la segunda mitad del siglo XX, en esa tradición fáustica ya no se trata de una ciencia al servicio del bien común, vehiculizada por los estados, etcétera, sino que se trata más bien de una ciencia que está vinculada con el mercado, es decir, que ya no está vinculada a un paradigma y un horizonte de derechos, sino que está más vinculada a lo mercantil y a la ganancia. Con todas las problemáticas que esto trae, en el sentido de que al estar desligada de un paradigma de derechos, estos nuevos avances técnicos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en tecnologías como la fertilización asistida, ¿no? Que hace no tantos años se votó una ley para que la fertilización asistida sea un derecho y no y no algo a lo que se puede tener acceso solamente si uno tiene la capacidad económica para tener acceso. Entonces, siendo la tecnología y la ciencia eh, algo que se vuelve tan fundamental para la vida, por ejemplo, en este ejemplo, algo que determina si uno puede reproducirse o no. En esos casos, lo que puede ocurrir cuando la ciencia deja de estar ligada a un paradigma de derechos es que se produce, ya no en palabras de Paula Sibilia, pero creo que viene a cuento, se puede llegar a producir un apartheid tecnológico, es decir, eh, una diferencia radical ya de... eh, una diferencia radical que tiene que ver con quién puede acceder a la ciencia y quién no puede acceder a la ciencia. Algo que ya está ocurriendo, pero que cuando se trata de cosas tan elementales como es el ejemplo de la fertilización asistida, bueno, ya están produciendo dos modos absolutamente distintos e irreconciliables de vida, en los cuales algo tan fundamental como poder reproducirse, bueno, está ligado, si no hay una ley que nos dé ese derecho, está ligado y queda ligado a algo del orden de lo mercantil. Entonces, dos desligazones o dos
dos desprendimientos de la ciencia. Por un lado, una ciencia que se desprende de la verdad y por otro lado, una ciencia que en buena medida se desprende del paradigma del progreso, que entra en crisis, y de los vínculos con los estados para estar nada más vinculada a un vínculo con los mercados y con las multinacionales. Interesante pensar si puede llegar a haber una ruptura de eso a partir de la crisis sanitaria y la pandemia que estamos viviendo. Por otro lado, hay un proceso, hablábamos antes de que este libro se inscribe, un poco nos cuenta la transición del humanismo al poshumanismo, y podemos verificar un doble movimiento, una progresiva automatización de lo humano, una presión por automatizar lo humano, al mismo tiempo que una humanización de lo robótico, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar lo humano cuando lo humano en buena medida, si vamos al comienzo del humanismo, las distintas respuestas que encontró la pregunta por qué es lo específico de lo humano, por ejemplo, una respuesta posible fue lo humano, el trabajo es lo específico de lo humano. Es decir, al revés que otras especies, el trabajo es específico de lo humano. Otra respuesta posible fue lo simbólico, el lenguaje es lo específico de lo humano. Sin embargo, en una época en donde las máquinas trabajan y en una época en donde, los robots trabajan, en donde los robots tienen lenguaje y empiezan a desarrollar una inteligencia artificial, en donde las máquinas mismo, las máquinas de inteligencia artificial, tienen comunicación entre sí sin pasar por lo humano. ¿Dónde queda lo específico de lo humano? ¿Qué es lo específico de lo humano? ¿No? Entonces, estas preguntas del humanismo y esas respuestas del humanismo empiezan a entrar en crisis y empezamos a preguntarnos si no hay que redefinir la frontera entre lo humano y lo no humano. Por eso entonces, en todas estas preguntas, se inscribe la pregunta por qué es específicamente lo humano y si hemos entrado en una era poshumana. En una era poshumana en donde lo que podemos ver, nos dice la autora, es una hibridación cada vez más grande entre lo humano y las máquinas, que ya no son máquinas que complementan el trabajo mecánico del humano, del cuerpo humano, sino que complementan el trabajo más cognitivo de lo humano. Les recomiendo a propósito de esto ver muchos materiales que hay en internet, por ejemplo, Actuar en la complejidad del científico Miguel Benazayaga, argentino, un científico argentino que vive en Francia, que tiene desarrollos muy interesantes en torno a esto y que, digamos, se mete en este debate con una perspectiva que me parece muy, muy rica. Entonces acá podemos ver en esta etapa el desarrollo de lo que son las nanotecnologías, o pensemos por ejemplo en algo como la bioinformática, ¿no? Que me supera absolutamente, pero que podemos ver cómo es una tecnología y un desarrollo científico que permite aplicar modelos matemáticos al estudio y al comportamiento de una dimensión celular. Es decir, esa complementación entre la informática, una ciencia más bien matemática y computacional, aplicada al conocimiento de lo biológico. Entonces, todo eso que antes era un límite para la tradición prometeica, ya para la tradición fáustica no lo es. Es decir, la tradición fáustica pretende poder conocer absolutamente todo de lo orgánico, de lo vital, de todo aquello que se concebía como algo que todavía no se podía conocer en la tradición fáustica, que era un resto que todavía no se podía conocer. También no solamente en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a la aplicación concreta. Se empieza a ver el cuerpo humano como un obstáculo. Se empieza a ver el cuerpo humano
como un obstáculo, ya no como un límite al conocimiento, sino como un obstáculo, como algo que se puede actualizar, como una materia prima sobre la cual se puede actuar, es decir, como una materia prima a la que se le puede hacer, como dice la autora, un upgrade. Es decir, eh, ya no es lo humano aquello que es una finalidad, sino que lo humano empieza a ser un medio a partir del cual se le puede empezar a incorporar más tecnología. Por eso podemos ver, digo, podemos pensar en las prótesis, en los implantes. Eh, en fin, en lo que decíamos antes, una hibridación cada vez mayor entre lo humano y la técnica. Eh, También la muerte aparece, ¿no? Ese aspecto del orgánico, la muerte aparece, la finitud de la vida humana aparece como un obstáculo. Y si nos vamos al extremo, también la ciencia se encuentra, dice el autor, en un proceso por lograr la inmortalidad. El paradigma de la ciencia fáustica sería lograr la inmortalidad. La propia corporalidad del ser humano, afincada en un lugar concreto, en un aquí y ahora, en una territorialidad concreta, esa espacialidad es también un obstáculo. La ciencia fáustica, al intentar traspasar las barreras espaciales, bueno, busca más, de alguna forma, conectar mentes eh, y en ese sentido el cuerpo aparece como una especie de obstáculo. Por eso hay una también de qué manera se empieza a considerar el cuerpo y no solo el cuerpo, sino todo el aspecto neuronal de lo humano como una especie de materia prima. Porque de alguna forma se reduce lo humano a información. A partir de reducir lo humano a información, a dato, es como se puede operar sobre lo humano, ¿no? Entonces, digo, y ahí entra un poco, digo, cada vez más la ciencia se acerca a algo del orden de la ciencia ficción. Y por eso las preguntas, como decía antes, las preguntas del humanismo clásico, las respuestas del humanismo clásico, eh, empiezan a desestabilizarse, porque de alguna forma es necesario pensar en un horizonte distinto, en donde lo que antes durante toda la modernidad se decía que era lo característico de lo humano, ya pareciera no estar siendo lo que distingue específicamente a lo humano. Bueno, espero que esta serie de líneas del texto les sirva para seguir indagando. Les recomiendo El hombre posorgánico, por un lado, es un texto muy interesante, y por otro lado, La intimidad como espectáculo. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.